Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener la exposición de una palabra muy significativa que hemos estado viendo en el estudio del libro secreto de Juan. Es una palabra clave que nos va a ayudar a poder reconocer esos códigos luz que nos ayudan en nuestro proceso de cambio. Pero antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría extenderles una invitación a que puedan ir al canal de William Matamoros, que es Despierta, este es el tiempo, en donde la semana pasada tuve una entrevista en este canal muy amena, muy amigable, en donde compartimos diferentes ideas y sobre todo pude platicar con él de cómo fue mi proceso de cambio y cómo es que surge el canal de Sabiduría Espiritual. Entonces fue una plática muy amena, como les comento, en donde me dio la oportunidad de expresar lo que yo siento y hacia dónde quiero llevar el canal. Entonces, para ir adentrándonos en el tema y en la palabra que hoy quiero exponerles, precisamente está inspirado en lo que sucedió en esa conversación, en esa entrevista o en este podcast con William Matamoros. Entonces, nuevamente quiero extenderles la invitación a que puedan pasar al canal de William Matamoros, Despierta, este es el tiempo, y puedan ver esta entrevista que tuve ahí en ese canal, en el cual tal vez parte de la información pueda ayudarte, tal vez te puedas sentir identificado conmigo si estás en ese proceso de cambio. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a estudiar una palabra que cuando nosotros nos alejamos del mundo religioso y empezamos nuestra propia investigación, en donde empezamos a estudiar diferentes culturas y sobre todo las de Oriente, esta palabra aparentemente tiene mucho sentido, que es la iluminación. Lo encontramos en el budismo, lo encontramos en el hinduismo, en el jainismo e incluso también en el gnosticismo. ¿Dónde encontramos esta palabra? En este momento que nosotros en el canal estamos haciendo el estudio del libro secreto de Juan, es donde aparece, y aparece en el capítulo 10, y vamos a ir introduciéndonos en la búsqueda de qué es lo que significa esta palabra. Ahora, regresando nuevamente a esta parte donde yo les menciono que cuando salimos de las organizaciones religiosas o cuando nosotros salimos de la iglesia, esta palabra la empezamos a ver en diferentes corrientes. Y de cierta manera, cuando la estamos interpretando, hay mucho misticismo, mucho ocultismo en esta palabra. Y esta palabra, como les mencionaba al inicio del video, es importante entenderla porque nos va a revelar los códigos luz para nuestra propia transformación. Lo que quiero expresar es que esta palabra de la iluminación nos va a ayudar a ese empuje que nosotros necesitamos para tener ese proceso de cambio. En la entrevista de William Matamoros tocamos el tema acerca de los temas que estamos exponiendo acerca del libro secreto de Juan. Y yo le mencionaba ahí a él que el libro secreto de Juan contiene todas las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién es Dios? ¿Cómo nos creó? Todo ese tipo de preguntas existenciales que nosotros llegamos a tener en ese proceso de cambio, el libro secreto de Juan contiene esa información. Y lo que yo le mencionaba a él en la entrevista es que el libro secreto de Juan solamente se queda ahí. No hay un empujón hacia ese proceso de cambio. Entonces, si estamos buscando alguna respuesta, sí, el libro secreto de Juan contiene esa información
que nos da ese conocimiento, que nos revela esa verdad de nuestro origen y de quién es Dios. Pero, ¿de qué nos sirve tener este conocimiento si dentro de nosotros no surge el cambio? No surge ese proceso de vencer nuestras debilidades. Entonces, el estudio que nosotros vamos a hacer acerca de esta palabra, de la iluminación, debe de ser el empuje que nosotros necesitamos para empezar con ese proceso de cambio interno en nosotros. Entonces, ahora sí, sin hacer tanta redundancia, vamos a pasar con la información. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tocar 3 temas. Como ya lo mencionamos, vamos a hablar acerca de lo que significa la palabra iluminación. Debemos entender qué significa esta palabra, ya que, como les mencionaba, normalmente cuando la empezamos a investigar y nos topamos con las ramas filosóficas o de nueva era, normalmente lo hacen ver muy místico, muy ocultista, incluso hasta con rituales. Entonces vamos a quitarle todo ese misterio, ese misticismo, ese ritualismo que de alguna manera también nos ha adoctrinado y dogmatizado estas corrientes de nueva era. ¿Qué es lo que también vamos a analizar nosotros? ¿Qué es la concupiscencia? Esta palabra también es de suma importancia entenderla porque nos va a dar la llave o la clave para empezar ese impulso del proceso de cambio. Y el último punto que nosotros vamos a analizar, que pienso yo que es lo más importante porque nos encontramos en ese proceso de la búsqueda o de la investigación, son los códigos luz que nos deben de ayudar a ese proceso de cambio. ¿De cambio hacia dónde? Pues obviamente hacia hacer las cosas bien, hacia la luz. Entonces, para ir adentrándonos más en el tema, ¿en dónde nosotros encontramos esta palabra de la iluminación? Ahora que nosotros hemos estado teniendo el estudio del libro secreto de Juan, la vemos mencionada en el capítulo 10. Y vamos a leer qué es lo que está sucediendo para ir recordando cómo es que surge esta palabra en este libro. Vamos a leer el capítulo 10, versículos del 7 al 10. Dice: así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. Ahora recordemos que en este capítulo el cuerpo físico de Adán y la estructura psíquica había sido diseñada, pero este cuerpo no tenía vida. Entonces, por medio de una orden sagrada se le hace la invitación a Yaldabaoth que sople el aliento de vida a este cuerpo físico. Ya conocemos la historia, en donde Adán se levanta, pero hay una cierta condición que tiene el Adán cuando cobra vida. Dice el versículo 8, el cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos habían dado su poder a este humano. Adán era, empero, más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con el cuerpo físico de Adán? Que se crea en perfección. Incluso hace mención que fue copiado, fue replicado como el uno. Ya hemos analizado un poquito acerca de eso y es una copia idéntica del Pijeradamas, del humano perfecto. Entonces, regresando nuevamente al versículo 8, que es lo que nos trae a esta exposición, es esta parte donde dice que se hizo poderoso y fue iluminado. Y esa condición lo pone por encima de Yaldabaoth y sus gobernantes. Entonces, ¿qué significa la palabra iluminación?
Vamos a ver bien rápido qué es lo que significa la palabra iluminación y después continuamos leyendo los otros versículos. En Wikipedia nos va a dar algunas palabras claves para poder entender realmente qué significa la palabra iluminación. Dice, la iluminación es un concepto filosófico y espiritual. Y algo interesante que se presenta en esta palabra es que normalmente esta palabra de la iluminación no la encontramos en Occidente en las religiones judio-cristianas de esta época o de época moderna. Son muy pocos las corrientes que manejan esta palabra. Entonces, desde ahí ya podemos identificar que las organizaciones han estado ocultando cierta información. Otra vez vamos a leerlo, dice, la iluminación es un concepto filosófico y espiritual que puede ser abordado desde múltiples perspectivas. En su acepción más habitual significa adquisición de entendimiento. Y esto es algo interesante, chicos. ¿Por qué? Porque en las filosofías y en las corrientes de nueva era, la información que ellos nos muestran es como un estado, ahora sí que se pudiera decir psicológico o incluso hasta de trance, en donde la persona se queda, no sé, tiene hasta poderes místicos, tiene poderes sobrenaturales, nos lo hacen ver de una manera muy fantasiosa. Pero aquí nos está aclarando realmente lo que es. Dice que la iluminación es la adquisición de entendimiento. Dice, no obstante, iluminación significa darse cuenta de la verdadera naturaleza de uno mismo. Fíjense bien lo que significa la palabra iluminación. Es darse cuenta de la verdadera naturaleza de uno mismo. Ahora, cuando dice que Adán era poderoso y estaba iluminado, ¿a qué se está refiriendo? Él en ese momento entendía completamente quién era Adán. Él sabía por qué estaba ahí y sabía para dónde iba también, cuál era su propósito de la vida. Adán lo sabía. Y no solamente eso, sino que también, bueno, ahorita vamos a seguirlo leyendo para poder entenderlo. La iluminación significa darse cuenta de la verdadera naturaleza de uno mismo, es decir, ahondar en el yo y disolverlo en la verdad del ser, llegando hacia la conclusión de que no se es ni el cuerpo ni la forma, ni la mente, condicionamientos y narrador interno. Dice, conviene diferenciar, sin embargo, los dos conceptos distintos que cubren la definición. Hay dos, uno que es la iluminación intelectual y la otra es la iluminación espiritual, que en este caso Adán poseía los dos. Dice, la iluminación intelectual, en este sentido, es esclarecimiento interior, es poner en claro, llegar al fondo y dilucidar un asunto o una doctrina. Adán era inteligente intelectualmente. La iluminación espiritual es la experiencia de lo divino. Esta experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. Es un esclarecimiento interior. Entonces, con estas pequeñas palabras y con este pequeño significado, que es un significado global, porque si nos vamos con las corrientes, no sé, que ahorita es lo que vamos a analizar un poquito, del hinduismo, del budismo, pues obviamente cada quien tiene su concepto, pero lo que nosotros estamos viendo y leyendo aquí en Wikipedia, se pudiera decir que es un concepto general en todas las ramificaciones filosóficas, religiosas y que estudian o que utilizan esta palabra de la iluminación. Entonces, regresando nuevamente a lo que sucede con Adán cuando dice que él era
poderoso y estaba iluminado, sí se refiere primeramente a un esclarecimiento intelectual. ¿A qué nos referimos con esto? Que su manera de razonar para realizar operaciones era inteligente, era superior a sus creadores, a Yaldabaoth, y con esto no le estoy dando autoridad a esas entidades como dioses. Simplemente estoy utilizando la palabra creador porque así es como viene en el libro secreto de Juan. Ellos no crean nada, simplemente copiaron, replicaron una forma que ya existía. Entonces, regresando nuevamente a lo mismo, Adán, en su manera, en su estructura mental, era más inteligente que ellos y estaba iluminado espiritualmente. ¿En qué sentido? Sabía de dónde venía, sabía por qué estaba en esta dimensión física y hacia dónde iba, y tenía una cuarta condición. Esta cuarta condición es que estaba conectado con el absoluto, con su Padre. Reconocía quién era verdaderamente su Padre, su Creador, que en este caso estamos hablando de la luz infinita que vemos descrita en el capítulo 2, 3 y 4. Bárbelo, el pensamiento anterior, el espíritu invisible. Adán estaba conectado con él. Ahora, ya para pasar al otro punto, y pasar a los otros versículos, vamos a leerlo nuevamente. El segundo punto de la iluminación espiritual dice: es la experiencia de lo divino. Y en este caso nos estamos refiriendo a eso. Sus preguntas existenciales, que en este caso también nosotros llegamos a tener. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién es Dios? ¿Por qué nos creó? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Adán estaba iluminado. Lo conocía todo a la perfección y estaba conectado con su Creador. Vamos a continuar leyendo. Dice: esta experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. ¿Quién es el universo? Es el Creador. Es un esclarecimiento de lo interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas entidades al ver que Adán tiene ese poderío espiritual e intelectual? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a regresar nuevamente a los versículos. Dice en el versículo 9: enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Entonces, ya para hacer un pequeño cierre de lo que nosotros acabamos de leer y que tenemos que llevarnos en los próximos puntos para irlo entendiendo, es que la iluminación tiene dos conceptos: la intelectual y la espiritual. Adán poseía los dos. Intelectualmente era inteligente. Su proceso de razonar, de entender leyes, de comprender conceptos matemáticos, físicos, Adán los entendía. Los entendía y los podía desarrollar de una manera completa, inteligente, perfecta. Y también tenía su iluminación espiritual, en donde comprendía quién era él, por qué estaba ahí, cuál es el sentido de la vida, hacia dónde iba, conectado con el universo, con su Creador, la fuerza a él, la fuerza a ella, el vástago, la luz inconmensurable, el espíritu invisible, bárbelo. Él estaba conectado con esa primera fuente.
Entonces hasta aquí esto es lo que nosotros nos vamos a llevar de lo que significa la palabra iluminación. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo para pasar al otro punto de la concupiscencia? Que Adán es arrojado a la parte más baja de todo el reino material. Empiezan las manipulaciones genéticas en el Adán, que es lo que nosotros estamos viendo en el libro secreto de Juan, en donde le introduce el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y junto con esto le distorsiona su verdadera visión del propósito de la vida, engañándolo con falsas ideas, que es la etapa que nosotros estamos viviendo actualmente, en donde estamos siendo engañados con un falso propósito de la vida. Entonces vamos a pasar a un documento que en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo en este proceso de cambio. Este libro se llama el Bhagavad Gita. En este libro hay una conversación que está teniendo Krishna con su primo y amigo Arjuna. Recordemos que en esta historia Arjuna va a combatir contra su propia familia, contra sus tíos, contra sus primos. Y sobre todo, él cuando llega al campo de batalla, él empieza a recordar esos momentos que recibió de entrenamiento por parte de sus tíos. No solamente entrenamiento en combate, sino que sus tíos también de cierta manera fueron su gurú, sus guías de vida en la familia de los Pandavas, en este caso de Arjuna. ¿Qué es lo que sucede en esta conversación? Que Arjuna, al estar viendo el ejército de su familia, ya no quiere pelear. Él ya no lo quiere hacer. Entonces él empieza a hablar de una manera elocuente que no tiene sentido ir a la guerra por pelearse por el trono o por tierras. Porque lo más importante de la riqueza es compartirlo con la familia. Pero Krishna empieza a comportarse como el absoluto, empieza a comportarse como esa personalidad de Dios, y todas esas ideas que empieza a tener Arjuna se las destruye, las desvanece para poder dar avance a la verdadera enseñanza. Y le enseña los 4 caminos o los 4 senderos que te conducen a la realización espiritual o a la iluminación. En esta conversación, Arjuna se empieza a preguntar ¿por qué sus primos tienen ese comportamiento? ¿Por qué sus primos no alcanzan a comprender estas verdades? ¿Por qué sus tíos, después de haberle enseñado cosas buenas, por qué tomaron una actitud negativa en contra de ellos? Entonces vamos a leer estas palabras que son de suma importancia y que creo que nos pueden ayudar a encontrar esos códigos luz. Dijo Arjuna: «Oh Varshneya, ¿qué es lo que impele al hombre a cometer el pecado contra su propia voluntad y obligado por la fuerza?» Y aquí hay algo interesante. Arjuna, en estos momentos que empieza a escuchar esta enseñanza de Sri Krishna, él se da cuenta que hay algo dentro del hombre que le controla y que le impulsa realmente a hacer lo malo. Hay algo, pero no lo entiende. Entonces Arjuna le hace esta pregunta: ¿qué es lo que impele al hombre a cometer el pecado contra su propia voluntad y obligado por la fuerza? Hay una condición dentro de nosotros que siempre nos va a impulsar a hacer lo malo. Y él lo está preguntando porque aún sigue reflexionando de su familia. Dice el 37, dijo el bendito Señor: es la concupiscencia, es la ira,
nacida de la cualidad rayásica de la Prakriti. Es como un hambre insaciable y muy pecaminosa. Considérala en este mundo como tu enemiga. Esta frecuencia negativa que mora dentro del cuerpo físico es la concupiscencia. Vamos a investigar qué significa esta palabra de la concupiscencia. Dice, para poder conocer el significado del término concupiscencia, se hace necesario en primer lugar descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos exponer que deriva del cultismo concupiscentia, que puede traducirse como ambición o codicia. Un cultismo que a su vez deriva del verbo concupiscere, que es sinónimo de codiciar de forma fuerte. El concepto está vinculado a la moral y alude al anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales alejados de lo espiritual y de lo profundo. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es un anhelo exagerado de satisfacer los deseos terrenales. ¿Qué es lo que se le enseña a Adán para poderlo confundir en un falso propósito de la vida? Dice el libro secreto de Juan que lo que realmente la serpiente le entrega como fruto a Adán es la lujuria, la preñez, la maldad y la destrucción. Eso es lo que realmente le entrega. Ese es el conocimiento que le entrega la serpiente a esta humanidad. Ese es el falso propósito de la vida. Eso es lo que realmente nosotros estamos viviendo hoy en esta época. Y desde que estas entidades llegaron al planeta Tierra y empezaron a contaminar a los hombres con estas falsas ideas, han tenido control de nosotros desde esa época hasta hoy en la actualidad. Pero también así como han venido estos personajes, también han aparecido entidades de connotación positiva que nos han entregado esos códigos para que nosotros podamos diferenciar de lo que es correcto y de lo que es malo, y que nosotros podamos tener un verdadero cambio en nuestra vida. Para pasar al otro punto, solamente vamos a terminar de leer qué es lo que le dice Krishna a Arjuna. Dice el versículo 38 al 39, dice: como el fuego está cubierta por el humo, el espejo por el polvo y el feto por la matriz, así esto, entre paréntesis, esto se refiere al conocimiento, está cubierto por esa, entre paréntesis, la concupiscencia. Oh Kaunteya, el conocimiento está cubierto por la concupiscencia, el cual es como un voraz incendio. Ella es la constante enemiga del hombre. Ese es un deseo insaciable por los placeres carnales y sensuales. Al no poder satisfacer estos deseos, me lleva a una condición de ira, de destrucción, en el sentido de que si no consigo lo que yo deseo, yo voy a tener que pisar, voy a tener que pasar por encima de esas personas para poder llegar a mi objetivo. Eso es concupiscencia y es peligroso. Y debemos empezar a hacer el análisis de cómo estamos viviendo nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a pisotear, a sabotear, a ultrajar, a robar, engañar, matar, por obtener o satisfacer ese deseo terrenal, efímero. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar.
Y dice que esta concupiscencia o esta frecuencia energética negativa cubre lo que realmente es el verdadero propósito de la vida, cubre ese proceso de sentir el impulso de investigar, cubre el conocimiento para la realización espiritual, para poder conectar con el absoluto. Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo hoy. Y de esta manera, esa reflexión, nosotros no debemos de sentir culpa como lo hacen en las religiones. Simplemente analizar si realmente en este nuevo proceso de búsqueda, de investigación, de poder encontrar la verdad, de poder encontrar un cambio interno, ¿realmente lo estoy haciendo de manera positiva? Vamos a continuar. Se dice que sus moradas son los sentidos, la mente y el intelecto. La concupiscencia se apodera de estos elementos que se encuentran en nosotros, de los sentidos, de la mente y el intelecto. Obrando por ellos, la concupiscencia alucina al hombre, cubriendo su conocimiento. Le engaña con un falso intelecto. Empieza a crear en su mente cosas negativas, cosas perversas para poder saciar sus deseos. El propósito de la vida muchas de las veces entendemos que es darle placer a nuestros sentidos. Y dice el 41, ya para terminar, dice: por eso, oh tú, el mejor de los Bharatas, ante todo, controla tus sentidos. Luego, mátala. Ella es la pecaminosa destructora del conocimiento y la suprema realización espiritual. Controla tus sentidos y luego mátala. ¿Qué va a matar? Esa frecuencia negativa, la concupiscencia, esos deseos irracionales por los placeres terrenales. Porque eso es lo que realmente nos impide a la realización espiritual. La realización espiritual es la iluminación, el tener el conocimiento de por qué nosotros estamos aquí y hacia dónde vamos, entender el universo y conectarnos con el absoluto. Ahora vamos a pasar a otro punto acerca de los códigos luz y vamos a hablar un poquito acerca del Buda. Recordemos que Siddhartha Gautama, él vivió sus 29 años de vida solamente en 3 palacios. Su papá no lo dejaba salir. ¿Por qué no lo dejaba salir? Porque los sabios que hicieron ahora sí que el análisis o las predicciones de Siddhartha Gautama, él tenía 2 futuros. Uno de ellos iba a ser el rey y gobernante de todo el mundo, y el otro futuro que ellos le veían es que Siddhartha muy probablemente iba a ser un monje, una persona espiritual, una asceta, que iba a encontrar las respuestas a lo que todo el mundo nos preguntamos, al origen del sufrimiento. Entonces su padre, al tener estas 2 interpretaciones de la vida, su papá lo aleja completamente de la vida externa fuera del palacio, para que no encontrara ese camino espiritual, sino que se enfocara en el reinado. Obviamente Siddhartha no aguanta. Después de 29 años, él se da cuenta que vivir en el palacio no es vida realmente. A pesar de que su papá hizo todo lo posible desde pequeño, tratando de atrofiar su mente con placeres carnales y sensuales desde muy pequeño, no lo logró. Siddhartha a los 29 años se va del palacio y empieza un camino de investigación. En su camino de investigación, él encuentra el origen del sufrimiento y encuentra cómo extinguirlo. Él en ese proceso se da cuenta
de que hay dos clases de sufrimiento. Uno de ellos es un sufrimiento que tiene que ver con el cuerpo físico, material que nosotros tenemos, y tiene que ver con el envejecimiento, las enfermedades o la enfermedad y la muerte. Un dolor o un tipo de sufrimiento que no podemos evitar. No tenemos el conocimiento, no hay una poción mágica que nos ayude a evitar este sufrimiento. El simple hecho de entenderlo y de aceptarlo debe de ser liberador para nosotros. Él en su introspección, él en su análisis de poder encontrar las respuestas al sufrimiento, encuentra un sufrimiento que es psicológico, causado por la ignorancia, causado por la concupiscencia o por estos deseos irracionales que están ligados a los sentidos, a lo terrenal, a lo ilusorio. Y también él hace mención de que al no obtener estos apetitos sensuales o no satisfacerlos o no llegar a esa meta de lograr consumir estos placeres, entonces el hombre se llena de ira y por medio de esa ira pues también lo lleva a poder matar a personas para lograr su objetivo. Entonces él encuentra este tipo de sufrimiento, pero él se da cuenta en una tercer verdad. En esta tercer verdad se da cuenta de que este sufrimiento psicológico sí es decisión de nosotros si queremos seguir sufriendo de esta manera en la ignorancia y en el deseo o extinguirlo por completo. Él, para poder extinguir este sufrimiento psicológico, que es la cuarta noble verdad, él encuentra o crea, que le llama a él la rueda del Dharma, es la rueda de las 8 ramas o el camino óctuple que te conduce a la iluminación. Ya vimos un poquito acerca de qué es la iluminación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar a continuación? Algo que descubre Siddhartha Gautama es que el Buda es una frecuencia luz que se encuentra dentro de nosotros. La palabra Buda significa despierto. La palabra Buda significa iluminado. Muchas veces pensamos que la palabra Buda o cuando escuchamos la palabra Buda nos estamos refiriendo a un Dios encarnado, así como lo fue Jesús. Pero no es así. Es un título que cualquier ser humano puede adquirirlo, cualquier ser humano puede alcanzar la iluminación. Pero hay algo interesante que sucede con Siddhartha Gautama cuando él encuentra estas 4 nobles verdades. Hay un cambio en su vida y hace un juramento en él mismo y me gustaría que pudiéramos leerlo. No quiero adelantarme mucho. Ok, esta información la estamos sacando de un libro que se llama Las enseñanzas de Buda y este es el capítulo 2, el Buda eterno y glorificado, la misericordia y sus votos. Dice, vamos a hablar un poquito acerca de este descubrimiento que tiene Siddhartha Gautama sobre esta frecuencia positiva que lleva por nombre iluminación o lleva por nombre budeidad o bodhi. Dice, el alma de Buda es misericordia. Y aquí nos arroja una palabra clave, misericordia. Dice, es el espíritu de amor que salva a los hombres por todos los medios. Y es la misericordia que sufre y se enferma junto con los hombres. Y para esto nosotros necesitamos ver qué significa la palabra misericordia.
Ok, vamos a ver entonces qué es lo que significa la palabra misericordia. Dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Y aquí esta palabra es clave poderla entender, donde dice compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Dice que en la misericordia se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sufrimiento de simpatía, es una práctica. Y ya habla un poquito acerca de la religiosidad, ¿no? Que es en el cristianismo, es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles y aliviarles en determinadas ocasiones. Es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Su etimología de latín misere, cordis o eia, significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Entonces, el espíritu de Buda es el misericordioso que se encuentra con los hombres en el sufrimiento y en la alegría. Miren, vamos a verlo otra vez. Vamos a leerlo porque aquí vamos a descubrir algo interesante. Dice, el alma de Buda es misericordia. Es el espíritu de amor que salva a los hombres por todos los medios. Y es la misericordia que sufre y se enferma junto con los hombres. Y esto es algo interesante porque aquí nos está enseñando que esta frecuencia luz mora dentro de los hombres. Y esa frecuencia luz es el Buda y se encuentra en todos los aspectos de la vida del hombre. Vamos a continuar leyendo. Dice, el alma de Buda es como la madre que quiere a su hijo. Nos cuida, educa y salva sin alejarse de nosotros ni un momento. Vuestro sufrimiento es mi sufrimiento. Vuestra felicidad es mi felicidad. Así dice y permanece junto a nosotros todos los instantes. Y esto es algo interesante para poder ir encontrando esos códigos que nos van a ayudar a la transformación, como les he mencionado. ¿Qué es lo que está sucediendo en el libro secreto de Juan cuando el espíritu invisible se da cuenta de que tal vez el gobernante penumbroso, Yaldabaoth, puede manipular el cuerpo psíquico o físico? Él otorga una frecuencia luz dentro de Adán, que lleva por nombre el pensamiento posterior iluminado. Vamos a leer un poquito acerca de eso. Y esto que nosotros estamos viendo se encuentra igual en el capítulo 10, versículo 12. Dice, con un espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán. Un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de la semilla luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo camino que el de descenso. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. En este caso, esta frecuencia luz de la que está hablando tanto el budismo o en este caso Siddhartha Gautama, que lo reconoce como el Buda omnisciente y glorificado, es el mismo pensamiento posterior iluminado. El mismo pensamiento posterior iluminado y el Buda omnisciente es la iluminación del hombre Adán.
Eso es algo que nosotros debemos entender. Se está refiriendo a esa frecuencia luz. Se está refiriendo al Padre de todos. Se está refiriendo a ese proceso de el hombre que tiene en amor, en compasión, en misericordia, en entender el universo, en ser un hombre intelectual, inteligente, en saber de dónde viene, por qué está aquí, hacia dónde va. Se refiere a esta frecuencia luz de la iluminación. Y fue escondido dentro de Adán para que dentro de él sienta ese impulso de cambio. Ahora, Siddhartha Gautama, cuando se entera de esto, él empieza a exponer estas 4 nobles verdades y este camino óctuple. Y hay un camino que él empieza a seguir que lleva por nombre los votos o la promesa que él se hace para poder ser una luz ante los hombres, y eso es algo que nosotros también debemos de hacer. No hay necesidad de ir a una organización budista y hacer estos votos. Simplemente es entenderlos y hacer el verdadero cambio en nosotros. Vamos a continuar para ya ir cerrando con esta información, con la exposición. Dice, el espíritu de misericordia de Buda nace en contacto con el hombre y en contacto con él nace la fe en los hombres. Con esta fe alcanza la iluminación. Del mismo modo, una madre se siente madre cuando tiene un hijo y el hijo al percibir su amor se siente tranquilo y salvado. Sin embargo, los hombres no conocen la misericordia de Buda y por esta ignorancia sienten apego a lo terrenal. Sufren, ambicionan, padecen por la pesada carga del pecado y caminan jadeando entre las montañas de las desilusiones. La ignorancia del hombre, al no buscar lo espiritual, a esa transformación, al estar más apegado hacia los placeres mundanos, la consecuencia que ellos tienen es que sufren, ambicionan y padecen por la pesada carga del pecado y caminan jadeando entre las montañas de las desilusiones. Esa es la consecuencia de la ignorancia. Dice, no penséis que la misericordia de Buda es solo para la vida presente. Dura desde toda la eternidad. Existe desde el momento en que los hombres nacieron y volvieron a nacer, murieron y volvieron a morir, siguiendo el camino de las tinieblas. La misericordia de Buda o esta información no es algo que sea nuevo, siempre ha existido, es lo que nos está tratando de decir. Era tras era, nacimiento tras nacimiento, hasta que podamos entender la misericordia de Buda. Dice, el Buda eterno siempre aparece en los hombres en la forma más amistosa y lleva a ellos los métodos más eficaces para la salvación. Ahora, cuando hablamos de salvación en estas corrientes, no es como la salvación que se enseña en el cristianismo, en donde estamos llenos de pecados y tenemos que ir al cielo, pero no podemos ir con estas faltas. Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón. No se está refiriendo a eso. Esta salvación a la que se refiere es al error, al tener ese cambio verdadero y real de las cosas negativas que nosotros estamos haciendo, cambiamos a cosas positivas. Se está refiriendo a esos, no ritos, no iniciaciones, no mantras, no nada de eso. Simplemente una introspección y darnos cuenta de que estamos equivocados y hay que cambiar. Y cuando nos cambiamos, ese impulso que nos ayuda a cambiar, obviamente está hablando de la misericordia del Buda. Obviamente está hablando del pensamiento posterior iluminado. Obviamente está hablando de este proceso de la iluminación. Dice Sakyamuni, que viene siendo Siddhartha Gautama, el Buda,
nació príncipe de la familia Sakya, dejó su hogar para vivir una vida ascética. Por medio de la práctica de la meditación, alcanzó la iluminación. Por medio del control mental, por medio del sendero de la meditación, por medio del sendero de la introspección, propagó el Dharma entre los hombres e hizo la demostración de su enseñanza con su propia muerte. Dice, porque la ignorancia humana no tiene límite. La obra de Buda es interminable, porque la profundidad del pecado humano es inalcanzable. La misericordia de Buda es infinita. Esta frecuencia que nos ayuda al cambio, no importa en qué condición nosotros nos encontremos, qué tan devastados nosotros estemos, siempre van a ser dentro de nosotros ese impulso, esa voz a cambiar. Y aquí vienen los códigos luz, los votos que nosotros también tenemos que hacer para cambiar hacia la luz, para dejar a un lado la ignorancia, para dejar a un lado la concupiscencia. Dice, Buda hizo 4 grandes votos cuando decidió dejar la vida mundana, salvar a los hombres, renunciar a todos los deseos, aprender todas las enseñanzas. Aquí no hay límites. ¿Por qué? Porque todas las corrientes tienen algo de verdad. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que unirnos a una organización, sino simplemente tenemos que identificar estas enseñanzas para poder extraer el verdadero conocimiento que nos ayuda al proceso de cambio. Entonces ese es el tercer voto que él hizo, aprender todas las enseñanzas. Y el cuarto era lograr la iluminación. Esos son los votos que él se hizo. La vida ascética de Buda se fundó sobre estos 4 votos. Buda, y aquí viene lo importante y que nosotros debemos ir anotando y también empezarlo a practicar. Buda se entrenó para ser amable hacia todo ser viviente y evitando el pecado de matar, y en virtud de ello anheló la longevidad de los hombres. Él, en su proceso de cambio, él decidió ser amable con todas las personas y se prometió no matar. Al contrario, deseaba la longevidad para todos los seres vivientes, para todos los hombres. Evitó el pecado de robar y por esta virtud anheló la satisfacción de las necesidades de los hombres. Evitó el pecado del adulterio y por esta virtud anheló que el alma de los hombres fuera bienaventurada como un puro espíritu y el cuerpo no sintiera deseos insaciables. Estos pasos o estos caminos que él hizo, obviamente él los siguió, él los practicaba e invitaba a todos sus discípulos a que lo hicieran. Dice, el Buda para ser Buda alejó el engaño y por esta virtud anheló que los hombres conocieran la quietud del alma que dice la verdad. Evitó la falsedad y para esta virtud anheló que todos los hombres estuvieran en armonía y aceptaran su enseñanza. Evitó la maledicencia y por esta virtud anheló la tranquilidad para el alma de los hombres. Se conservó libre de las palabras vanas y por esta virtud anheló que todos tuvieran un alma compasiva hacia los hombres. El Buda, queriendo realizar sus ideales, se adiestró para apartar de sí la codicia y por esta virtud anheló que no hubiera codicia en el alma de los hombres. Hizo prácticas para alejar el odio
y anheló que el amor rebosase de las almas de los hombres. Hizo prácticas de alejar la ignorancia y anheló que desapareciese del alma de los hombres la ignorancia del principio de la casualidad. De esta manera, la misericordia de Buda está dirigida a todos los hombres y a su felicidad. Buda siente compasión por cada uno de los hombres como el padre o la madre por los hijos y anhela que todos logren cruzar el océano de las tinieblas. Híjoles, chicos, esto es algo hermoso, esto es algo muy bonito, que era algo de lo que platicaba con William Matamoros en su programa, que a la mayoría de la gente pues les gustan los videos de misterio, los videos que son controversia en el sentido de que van en contra de las corrientes religiosas que tenemos en esta época. Pero la idea de tener estos análisis también es la invitación al cambio. Y algo que sucede al estar analizando estos conceptos del gnosticismo, como lo que acabamos de ver en el libro secreto de Juan, en donde hace mención que este pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán, para que en un futuro, aunque este hombre viva en error, pueda tener una transformación trascendental hacia la luz. Y con esto no estamos hablando de algo mágico que el cuerpo, pues no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el humano tiene la capacidad de reflexionar y saber que se equivoca. Y dentro de él, tener la frecuencia luz para el cambio. Ahora estamos analizando qué camino siguió Siddhartha Gautama para poder encender esa frecuencia luz. Y esto es algo interesante, muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está enseñando todo el camino que él hizo de no robar, de no hablar con falsedad, de no cometer adulterio, de no tener ira o no odiar, de no anhelar las cosas mundanas, sino que al contrario, siempre al momento de estar practicando eso, también deseaba que sus discípulos pudieran tener amor hacia las demás personas, aunque no practicaran sus mismos ideales, su mismo pensamiento. Y esto lo vemos reflejado también en las enseñanzas de Krishna con Arjuna en el Bhagavad Gita, en donde le dice: no tengo la capacidad de la meditación, no tengo ese intelecto para estudiar las escrituras y aprender, no me porto bien, no soy una persona santa, ¿qué puedo hacer? Estoy perdido. Y Krishna le dice: no estás perdido, te queda un sendero. Es el amor incondicional hacia todos. Porque lo que le haces al más pequeño es como si me lo estuvieras haciendo a mí, y lo deja muy claro en el Bhagavad Gita, lo deja muy claro en el capítulo 12, el sendero de la devoción, o el Bhakti Yoga, mejor conocido en estas corrientes hinduistas, en donde prestamos servicio a las demás personas de una manera desinteresada, sin esperar recibir algo a cambio. Dice que este camino tarde o temprano nos va a llevar al camino del conocimiento, porque nuestra alma se está transformando por medio de ayudar a otras personas. Ahora con Jesús pasa lo mismo. ¿Cuál es el mayor y gran mandamiento? Tentándole. Para si decía que de los 10 mandamientos que había dejado Moisés había uno que era más importante, pues de ahí lo iban a restar. Era la excusa perfecta. Pero obviamente él enseña también el amor devocional hacia todos los hombres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Siempre cuando nosotros estamos haciendo lectura de estas corrientes, la invitación siempre va a ser el poder servir a los demás. Siempre va a estar esa invitación. Que a medida que nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, siempre debe de ir acompañado de el amor hacia las demás personas. Ya para irnos despidiendo, chicos, nada más debemos tener bien presente que estos 4 votos que hizo es dejar la vida mundana, el sentir el impulso de salvar a los hombres, el renunciar a todos los deseos efímeros, aprender las enseñanzas y lograr la iluminación. Y obviamente en estos votos vienen diferentes cambios, como se los mencionaba, ya para ir cerrando. No cometer adulterio, no hablar con engaño, no robar, no tener ira o no tener pensamientos de matar a otras personas. Este tipo de comportamiento siempre viene con una invitación de, si yo lo practico, enseñar a los discípulos a que también puedan amar a las demás personas. Tal vez no es lo que nosotros hemos estado exponiendo cada semana, en donde aprendemos conocimientos místicos o que tal vez tienen relación a los libros apócrifos, pero sí es importante que también tengamos este tipo de exposiciones, porque nosotros estamos viviendo una era en la que estamos siendo completamente controlados por enseñanzas ambiguas, deseos efímeros, una falsa enseñanza de la vida. Y esto que nosotros estamos viendo son chispazos de enseñanzas o de códigos que nos van a ayudar a esa transformación. Entonces, ya para despedirnos, solamente ¿qué es lo que analizamos? ¿Qué significa la palabra iluminación? Tiene que ver con saber quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, quién es Dios, quién es el Creador. Entendiendo el universo y la creación, no solamente entendiéndolo, sino que también debemos de llegar a un punto de conectarnos con el absoluto, con el Padre Creador, con el Padre de las luces, con esa luz inconmensurable de la que habla el libro secreto de Juan en el capítulo 2. Eso es la iluminación. ¿Qué es lo que nos impide alcanzar la iluminación? Es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo irracional por satisfacer el cuerpo sensorial o los placeres sensoriales. Tener un falso propósito de la vida. Dice en el libro secreto de Juan que Adán lo toma y lo arroja a la parte más baja del reino material. ¿Qué significa esto? Que le enseña un falso propósito de la vida. ¿Qué es lo que le entrega ahí en el jardín, en el paraíso? Le entrega la preñez, la lujuria, la destrucción y la maldad. Toda la información de este mundo en el que nosotros estamos viviendo se basa en eso. Ahora, ¿cómo podemos quitarnos ese velo de engaño? Dice que, acuérdense que leímos que debemos de controlar nuestros sentidos y empezar a tener un verdadero cambio. ¿Cuáles son esos códigos luz? Pues ya los vimos. No robando, no hablando mal de otras personas, no teniendo odio, no adulterando o no cometer adulterio, no robando. Entonces, estos códigos que nosotros vimos son los que nos ayudan realmente a la transformación. Y si nosotros seguimos este camino, nosotros podemos lograr la iluminación.
Y pues chicos, con esto me despido. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas. Te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. También te invito a que puedas compartir esta información para que otras personas puedan llegar a este tipo de conocimiento y puedan también reflexionar, puedan tener un verdadero cambio en su vida. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Y chicos, pues esto sería todo de mi parte. Nada más vuelvo a hacerles la invitación que vayan al canal de William Matamoros, Despierta, este es el tiempo, ya que tuve una entrevista, una charla muy amena con él. Ahí explico cuál es el objetivo del canal de sabiduría espiritual, cuáles son los futuros proyectos que tengo para este canal y cómo voy a ir transformando para que estas exposiciones puedan ser de mucha ayuda en nuestra vida, en nuestro proceso de cambio, en nuestro impulso de investigación. Entonces, nuevamente, como les menciono ya para finalizar, les hago la invitación de que puedan ir al canal de Despierta, este es el tiempo. Y pues esto sería todo de mi parte, chicos. Namaste, hasta la próxima.